Ya, chiquillos, hoy día vamos a seguir con un tema que tiene que ver con el mercado, ¿ya? Y tiene que ver con algo o un rol que todos cumplimos en algún momento, ¿ya? Y que también forma parte de lo que es la economía y la sociedad, ¿ya? El Estado, las empresas, las familias, nosotros como individuos, todos cumplimos en algún momento este rol, ¿ya? Que es el ser consumidor, ¿ya? Consumidor de bienes y servicios. Entonces dice conocer cómo funciona dentro del mercado aspectos como los relacionados al consumo informado y responsable, ¿ya? Y responsable, no irresponsable así todo pegado, ¿ya? Entonces aquí la idea es conocer o saber cómo, cómo podemos ser unos consumidores responsables no solamente con nuestros propios ingresos, sino que también responsables con el entorno, con el medio ambiente, ¿ya? Entonces, aquí se habla de que el consumidor debe informarse, debe acceder, digamos, a los productos, a los bienes o a los servicios de manera informada y además responsable. Ahora, ¿qué significa el consumo informado y responsable? Vamos a partir por el responsable. ¿Qué significa? Dice, conducta en la que se compra un producto o un servicio no solo por su calidad y precio, sino también por su impacto ambiental y social. Y el proceso de elaboración, es decir, tiene que ver con qué consumimos, ¿ya? O sea, aparte de consumir, de comprar un producto o pagar por un servicio porque uno puede pagar el precio o porque la calidad uno la valora, sino que también uno es responsable respecto del el impacto ambiental, social y también cómo es el proceso de elaboración del producto, ¿ya? Entonces, estar informado al respecto de eso. Uno puede decir, uno puede adquirir, por ejemplo, un calzado deportivo, ya, una zapatilla. Y a lo mejor a uno le gusta un tipo de marca porque le importa la calidad, le importan las características de ese calzado deportivo, zapatilla. Pero resulta que en el proceso de elaboración de esa zapatilla, por ejemplo, puede haber una etapa en que se use el trabajo infantil y uno en verdad a veces no lo sabe. Pero puede que haya eso. Entonces uno no está siendo muy responsable porque no se informó. Y en el fondo lo que se pide es que uno esté al tanto de eso, ¿ya? Ahora, hay muchas empresas internacionales que tienen certificación de que ellos no utilizan elementos que dañan el ambiente, no utilizan mano de obra infantil y que no, a ver, no, para que no suene feo, no se aprovechan en cierta forma de la legislación inexistente respecto de la parte laboral en algunos países, o muy laxa, es decir, las autoridades no toman en cuenta el respeto a los derechos de los trabajadores. ¿Ya? Hay muchos países en que los obreros, la gente que confecciona algunos productos textiles, calzado, no tiene ningún, no se les respeta el horario, no tienen contrato, se les encierra en algunos lugares para trabajar, ¿ya? Sin respetarles ningún horario. ¿Se fijan? Entonces uno debiera ser responsable en ese sentido, o sea, no consumir aquellos productos que dañan el medio ambiente, ¿ya? Que en su proceso de elaboración tienen algunas fallas respecto del respeto a los derechos de las personas o también que se utilice materiales, como les digo, que puedan dañar al trabajador, al medio ambiente, etcétera, ¿ya? Consumo responsable, ¿ya? Dice, al mismo tiempo también se relaciona la responsabilidad sobre cómo consumimos, medios con que se cuenta y priorización de satisfacer necesidades. Es decir, aquí eh, tomar en cuenta, ser responsable con el gasto que uno va a hacer, ¿ya? Es decir,
Eh, tengo los recursos, ¿cómo lo voy a pagar? Si lo compro en, digamos, en cuota, a plazo, ¿lo puedo pagar? Y lo otro, priorización de satisfacer necesidades. Uno tiene que preguntarse, ¿lo necesito? ¿Realmente lo necesito? Y a veces uno no lo hace. Uno tiene que ser honesto también. Pero si tratamos de ser responsables, uno debe preguntar, ¿realmente lo necesito? ¿Ya? Porque hay cosas que en verdad uno no las necesita. Puede satisfacerlas porque no son urgentes. Hay otros elementos que sí uno tiene que adquirirlos porque lo está necesitando, ¿ya? Porque tiene que satisfacer esa necesidad, ¿ya? Ahora, el consumo informado. Dice, conducta tendiente a la comparación de calidad y precio de los productos. Tener conciencia de los intereses que se cobran. Por ejemplo, por el pago en cuotas, ¿ya? Conocer el conocimiento de las condiciones de garantía de lo que se está consumiendo, ¿ya? O sea, contar con toda la información posible para tomar decisiones sobre nuestro consumo, ¿ya? Entonces la información tiene que ver con que uno sea capaz y se dé el tiempo de comparar calidad y precios, ¿ya? Uno lo puede hacer de manera virtual, uno se puede buscar un producto, lo busca en distintos lugares y puede comparar los precios y también ver la calidad. De hecho, normalmente uno ve las opiniones que tiene la otra persona y hay veces que productos que son muy promocionados, muy publicitados, las opiniones son pésimas. Entonces uno también puede guiarse también por eso. Si la gente que lo compró no lo consigue un buen producto, uno también toma en cuenta esa parte, ¿cierto? Entonces, comparar calidad, precios, ¿ya? Nosotros hablábamos en la clase anterior también tener en cuenta los intereses, ¿ya? Los intereses que se cobran. Si yo necesito pedir un crédito, debo entonces comparar distintas instituciones a donde puedo acceder a pedir ese crédito y comparar los intereses, ¿ya? Todo lo que nosotros dijimos que se nos cobran en un crédito, ¿ya? Y también tener conocimiento de la garantía de lo que se está consumiendo, ¿ya? Sobre todo aquellos productos que son, digamos, de un precio más elevado y que deben tener garantía. En verdad, todos los productos deben tener garantía y se aceptan cambios y uno más o menos sabe que de pasado tal día no se cambian los productos o en algunos los cambian según la talla, y uno va viendo ahí en cuanto a vestuario, por ejemplo, a calzado, pero un artefacto electrónico o electrodoméstico también tiene esta garantía, ¿ya? Y a uno le ofrecen incluso una garantía extendida, pero uno tiene que pagar por eso. Y ahí uno tiene que saber que está pagando por una garantía extendida, ¿sí? Entonces, un consumidor informado debe estar al tanto de todo lo que necesita saber para tomar un crédito, para comprar un producto, para pagar por un servicio, ¿ya? Es decir, estar, digamos, tomar decisiones informadas, ¿ya? Ahora, nosotros los consumidores todos tenemos derechos y deberes, ¿ya? Eh, estos derechos y deberes son nuestra responsabilidad, pero también existen organizaciones que están respaldadas por el Estado, ¿ya? Y estas instituciones son la Fiscalía Nacional Económica, ¿ya? Las siglas FNE, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, las siglas SBIF, SBIF, y el Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC. Seguramente de estas tres, la última a lo mejor la han escuchado ustedes hablar, el Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC, porque normalmente es una institución en que acuden muchas veces los consumidores para reclamar, normalmente para hacer algún reclamo, ¿ya? Sobre algún producto que salió en malas condiciones, que no le aceptaron un cambio, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hace cada una? La primera, la Fiscalía Nacional Económica, dice Agencia Nacional encargada de velar y defender la libre competencia, actuando como representante del interés público. Fiscalía Nacional Económica,
velar y defender la libre competencia. ¿En qué casos debió, que nosotros conocemos, casos bien así comentados, bien mediáticos, porque aparecían en los medios cada rato, en su momento, debió haber actuado o tuvo que actuar la Fiscalía Nacional Económica? Casos de colusión que son muy famosos, porque ahí estaba, la libre competencia no estaba funcionando. ¿Se acuerdan de algunas situaciones de colusión, por ejemplo, que son bien conocidas, que de hecho incluso se pagaron algunas indemnizaciones a las personas? ¿Recuerdan algunos de los casos? Ninguno. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de las farmacias, ya dice encargada de velar y defender la libre competencia. La libre competencia dice que no debe haber acuerdos entre, en este caso, los oferentes o quienes ofrecen estos productos, no deben haber acuerdos, no deben coludirse en cuanto a los precios, en cuanto a la cantidad que van a ofrecer, etcétera. ¿Por qué? Porque si se ponen de acuerdo no está funcionando la libre competencia. ¿Se fijan? Entonces, esa entidad, la Fiscalía Nacional Económica, está encargada de eso. ¿Ya? Y acuérdense que está el caso de el confort que le llama la gente en general, pero era de todos los productos Tissú, lo de los pollos, ¿ya? Hay varios que tienen que ver con esta institución. La otra dice la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Dice institución pública y autónoma. Su misión es supervisar las empresas bancarias y otras entidades en resguardo de los depositantes u otros acreedores y del interés público. ¿Ya? Es decir, son aquellos que tienen que ver con todo el funcionamiento de las empresas bancarias u otras entidades que hacen esta función. Recuerden que hay empresas del retail que no son bancos, pero sí, por ejemplo, dan esos avances, ¿ya? Avance en efectivo, por ejemplo, y que también son reguladas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, ¿ya? Y tienen que resguardar los derechos de los depositantes, los acreedores, ¿ya? Y del interés público en general, ¿ya? Eh, Aquí también la gente recurre muchas veces, por ejemplo, con estos delitos en que sus cuentas son intervenidas, etcétera, ¿ya? Eh, Son intervenidas, se retira dinero sin que la persona sepa y se entera cuando va a ver su estado financiero, va a revisar y ahí se entera. Entonces, la superintendencia tiene que velar porque esto funcione, ¿ya? De bancos e instituciones financieras y que las instituciones financieras también respeten todo lo que implica los acuerdos que implica el hecho de facilitar dinero, hacer préstamos o créditos, ¿ya? Y nos queda el Servicio Nacional del Consumidor, ¿ya? Dice, servicio público responsable de proteger y promover los derechos de los consumidores, además de educarlos sobre sus derechos y deberes, ¿ya? De hecho, esta organización, el Servicio Nacional del Consumidor, y hay otra organización que es la CONADEPUS, que es una confederación de consumidores que han logrado muchas veces acuerdos para que se indemnice a las personas, ¿ya? En el caso de Confort se indemnizó, se pagó una cantidad a las personas, ¿ya? A pesar de que esta colusión del Confort duró cerca de 10 años, ya ellos funcionaron así, poniéndose de acuerdo, interviniendo el mercado, etcétera. Y en este caso se pagó esto. Ahora, en lo de las farmacias, ahí es un poco más complicado porque la persona tiene que acreditar que compró en esa época, en que las farmacias se pusieron, las grandes cadenas, se pusieron de acuerdo para fijar precios en los medicamentos, ¿ya? Entonces, ¿cómo acredita uno que uno fue afectado por eso? ¿A través de qué? De una boleta. Y normalmente las personas no guardan las boletas, por lo tanto se establece, había una forma de cobrar esto
pero bastante más difícil de acceder. ¿Ya? Entonces, uno lo ve como algo, una solución que no fue muy, como diríamos, muy efectiva. ¿Ya? Entonces tenemos tres instituciones: la Fiscalía Nacional Económica, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Uno ve que funciona la libre competencia, el otro ve que funcionan todas las instituciones financieras, o que los bancos, las instituciones financieras, y el Servicio Nacional del Consumidor, que este es más conocido. Ahora, en Chile, antes los derechos del consumidor no era muy considerado, dependía de, si uno adquiría un producto, dependía del vendedor, dependía del negocio en que uno iba, de la tienda a la que uno iba, y no había una ley que protegiera los derechos del consumidor, ¿ya? Dependía de la buena voluntad, por decirlo de alguna manera, de quién lo atendía a uno, a quién a uno le hacía el reclamo, pero uno no tenía como consumidor a quién acudir, por ejemplo, si un producto salía de mala calidad, o si había comprado un producto y se dañó inmediatamente, o no funcionó, etcétera. ¿Ya? Entonces, en el año 97 se crea la ley 19.496, que tiene que ver con la protección de los derechos del consumidor. ¿Ya? Ahora, que esta ley se cumpla o no depende del conocimiento que nosotros como consumidores tengamos de ella. Si nosotros no sabemos que existe esta ley, no vamos a exigir nuestros derechos. ¿Sí? Entonces, y el organismo entonces que vela por este cumplimiento es el Servicio Nacional del Consumidor, o sea, el SERNAC. Entonces, tenemos aquí una ley, ¿ya? Y que esta ley de protección a los derechos del consumidor, como todas las leyes, nosotros deberíamos conocerla, ¿ya? Saber que existe y hacerla valer, ¿ya? Y el organismo que se preocupa de esto entonces es el Servicio Nacional del Consumidor, ¿ya? Ahora, aquí no solamente está protección de los derechos, sino que también están los deberes, porque nosotros también como consumidores tenemos deberes. Uno normalmente pide sus derechos, exige sus derechos, pero uno también como consumidor tiene deberes, eso también es importante. Y eso también está en la ley 19.496, que tiene que ver con los derechos de los consumidores. Ahora, ¿cuáles serían nuestros derechos? Aquí hay una especie de cartilla de los derechos del consumidor, ¿ya? Y nosotros tenemos varios derechos. Aquí hay enumerados 15. El primero, es elegir libremente un determinado bien o servicio. Libremente, no incentivado, motivado, sino que libremente yo eso es lo que quiero, eso es lo que necesito, o ese servicio voy a utilizar. Segundo, acceder a una información veraz y oportuna, ¿ya? Respecto de lo que estoy adquiriendo, por lo que voy a pagar. No ser discriminado arbitrariamente por parte de los proveedores de bienes y servicios. No ser discriminado, ¿ya? Después, 4, la seguridad en el consumo de bienes y servicios. Otro derecho, a la reparación e indemnización, ¿ya? Cuando algún producto sale dañado o no funciona, o uno lo usó una semana y no funcionó más. Dice, a la reparación e indemnización, ¿ya? Después, derecho a la educación para un consumo responsable, ¿ya? O sea, también uno puede, digamos, es uno también el que tiene que ver eso, más que un derecho, que un deber a uno educarse. Después, a retracto o terminar sin la voluntad del proveedor. El derecho a retracto significa que uno, por ejemplo, cuando uno va por ejemplo, en la educación superior, ¿ya? Uno se matricula en una institución de educación superior y resulta que después que se matriculó, encontró otra institución, que a lo mejor otra carrera, que a lo mejor eso le iba a ser mejor, o uno siente que era mejor, o por los datos la información que uno tiene era mejor. Pero sin embargo ya había establecido, se había matriculado en otro lugar. Entonces, pasado un periodo que establece la ley, uno tiene derecho a retractarse o a terminar, por ejemplo, si ya me había matriculado y quiero matricularme en otro lado, ir y terminar
digamos, el vínculo, a retractarme de ese contrato que yo había hecho, ¿ya? Porque acuérdense, la educación es un servicio, ¿ya? Por lo tanto, uno establece un compromiso, un contrato con una institución. Entonces tengo derecho a retracto, ¿ya? Ese es un ejemplo. Después, el derecho a la garantía, cambio, devolución del dinero. O sea, en el caso de, siempre normalmente a uno le dan la posibilidad de un cambio, ¿ya? Usa la garantía, un cambio, o en algunos casos también devolución de dinero, o le dan la posibilidad de adquirir otro producto por el mismo valor, ¿ya? Y ahí uno muchas veces pues, negocia muchas de esas situaciones. Después dice derecho a cerrar la cuenta bancaria o de multitienda en 10 días sin que se le pongan problemas. ¿Ya? Eso ocurrió muchas veces. A veces es muy engorroso cerrar una cuenta bancaria o de multitiendas. ¿Por qué? Porque le empiezan a llamar, le empiezan a decir no, que no se puede. Empiezan a tardar este cierre de cuenta. ¿Ya? Entonces también es que sea algo rápido. Después, derecho a la libertad de aceptar los productos y no aceptar ventas atadas de productos y servicios no solicitados, ¿ya? Es decir, en el caso de los créditos, muchas veces la persona se le ofrece un crédito y se le ofrece una tarjeta de crédito para que la use, ¿ya? Entonces, la idea aquí es que si uno quiere aceptar la tarjeta, la acepte, pero no que si yo acepto el crédito, la tarjeta va al tiro. ¿Se fijan? Entonces, esas son lo que se llaman las ventas atadas. O sea, yo adquiero algo y viene algo que al tiro me ofrecen. Y poco menos que estoy obligado a hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque si yo quería el puro crédito y no quiero la tarjeta, eh, es un servicio que yo no había solicitado. ¿Se fijan? Entonces uno tiene derecho a aceptarlo o no. ¿Ya? Dice, derecho a que las empresas no cambien las condiciones. O sea, después que se firma un contrato, ¿ya? Por un servicio, no se cambien las condiciones a medio camino de manera unilateral. Significa por un lado. O sea, por el lado de la empresa, cambiar las condiciones sin que a uno se le informe y sin que uno sepa. ¿Se fijan? Entonces, el contrato hay que respetarlo. Después dice, no le pueden poner límites a los medios de pago electrónico en caso de que el cliente tenga cuenta en otro banco, ¿ya? O sea, aquí, y sobre todo en esta época en que los pagos electrónicos son bastante más comunes, ¿ya? Que antes, ¿sí? La bancarización digital en este momento del año pasado hasta ahora ha aumentado bastante, por lo tanto, que uno pueda usar una cuenta para pagar en distintos lugares, sin que sea, por ejemplo, yo tengo que pagar en un banco y pago con la cuenta, el dinero de la cuenta de otro banco. ¿Se fijan? Antes se ponían problemas por eso, ahora ya no. Dice, derecho a desde de una cotización entregada por un banco o multitienda por 7 días. Es decir, uno va a hacer una cotización de un préstamo, por ejemplo, o va a comprar un producto y que esa cotización tenga una validez de 7 días. ¿Ya? Que si uno va al otro día, dice, ya, me decidí por esto, y le cambian las condiciones. Después dice, derecho a que no le envíen a su domicilio, lugar de trabajo, productos o contratos representativos de él. ¿Ya? Es decir, cuando uno no lo solicita, no deben enviarle la información, por ejemplo, al trabajo. Normalmente uno lo llaman o le mandan al correo o todavía llegan cosas a domicilio, ¿ya? Pero, por ejemplo, al lugar de trabajo no deben de llegar ni a cobrar ni nada de eso, ¿ya? Y dice, tiene derecho a que no lo limiten a comprar con la misma tarjeta, ¿ya? O sea, eh, uno tiene un cupo. Normalmente cuando uno tiene tarjeta tiene cupo, entonces uno tiene que estar dentro de ese cupo, ¿ya? De ese, digamos, de ese espacio que uno tiene para usar. Aquí tenemos entonces derechos que en general tiene el consumidor, pero el consumidor también tiene deberes. ¿Cuáles son estos deberes? Aquí son menos, en todo caso, pero dice, deberes. Realizar sus compras y contrataciones solo en el comercio establecido. Compras y contrataciones solo en el comercio establecido.
Si uno no lo hace en el comercio establecido, pierde el derecho a reclamo, las garantías, etcétera, ¿ya? Eh, no hay nada que acredite la compra, por ejemplo, o en el caso de cuando uno necesita dinero y hay gente que acude a empresas que hacen de prestamista, ¿ya? También, ¿se fija? Entonces, ahí le van a cobrar cosas que no están autorizadas incluso. Después dice leer detalladamente los contratos antes de firmarlos, de manera que pueda comprender totalmente su contenido, ¿ya? Cuando uno firma, por ejemplo, uno compra o adquiere un crédito, los contratos son con varias copias, la misma cosa, son varias copias, pero son varios artículos, varias cosas que al final uno las mira, las lee, pero si uno no entendió algo, tiene el derecho a preguntar a la persona con la que está ahí, digamos, estableciendo ese crédito, ¿ya? Y si se hace a través de digamos, de manera digital, también tiene derecho a consultar. Normalmente hay correo, hay formas de contacto, ¿ya? Dice tomar sus decisiones de compra libre e informadamente. O sea, saber lo que estoy haciendo y que no estoy influido por ninguna otra decisión. Dice exigir el cumplimiento de la publicidad. No sé si han escuchado hablar de lo que se llama publicidad engañosa, en que la publicidad dice una cosa y la realidad es otra, ¿ya? Dice, lo que dice la publicidad es exigible por parte del contrato. La publicidad debe ser veraz, comprobable y no inducir a engaño, ¿ya? Entonces, exigir el cumplimiento de la publicidad, ¿sí? Eso es bien importante respecto de productos que se señala que son, por ejemplo, bajos en azúcar. Tiene que ser veraz eso, ¿ya? Y de hecho se hacen encuestas, se hacen análisis para ver qué productos están cumpliendo, etcétera. Eh, y lo mismo, por ejemplo, que la persona no se deje guiar simplemente por la publicidad, sino que se informe de lo que está haciendo, ¿ya? Después dice rechazar los cobros por bienes o servicios que no haya aceptado, ¿ya? Es decir, de repente, no, pero si yo no acepté tal cosa, pero que aquí firmó, pero si, y así, rechazarlo y hacer todo el trámite que corresponda, pero no pagar por algo que uno no contrató o que uno no aceptó. Dice, informarse sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes, ¿ya? Solicitar la reparación o indemnización por los daños materiales y morales derivados de actos de consumo y de acuerdo a los medios que indica la ley. Aquí, por ejemplo, me recuerdo de situaciones de productos que, por ejemplo, son productos de uso cosmético y que han provocado daños a la salud de las personas, ¿ya? Me recordé de un caso de una persona que utilizó un producto para alisarse el pelo y resulta que el pelo se le quemó y se le cayó, ¿ya? Entonces, ahí más el daño es a la salud, hay un daño moral, porque imagínense que esto le ocurre a una persona pensando en que el producto que está utilizando está cumpliendo con la ley, pensando, porque hay que leer la etiqueta y todo lo demás, eso significa informarse, ¿ya? Entonces, es importante esto, porque aquí debiera haber una reparación, ¿ya? Pagar los gastos del médico, también una indemnización por el daño provocado, ¿ya? Entonces, es una cuestión que me acordé yo en este momento que productos que producen daño, por ejemplo, a la salud. Dice, adoptar las medidas que sean necesarias para evitar riesgos derivados del uso de consumo de bienes o servicios, ¿ya? Eh, por ejemplo, hay productos que son más riesgosos que otros, ¿ya? Si son productos cosméticos, por ejemplo, tienen que estar autorizados por el ISP, el Instituto de Salud Pública. Uno lee la etiqueta y si está eso, ahí está. Por ejemplo, estos productos que son de limpieza, el cloro, todas estas cosas, son riesgosos para la salud si no se usan como corresponde y si uno los va a dejar ahí para que, no sé, pues lo tome un niño, a lo mejor una mascota, no sé. Esas cosas, uno tiene que ser una persona responsable en ese sentido,
¿ya? Dice no hacer denuncias imprudentes en contra de proveedores, vale decir, denuncias carentes de fundamento. Voy a reclamar por un par de zapatos que compré y los usé bastante y después pasa un tiempo voy a reclamar porque ya están dañados. O una denuncia que por si acaso la voy a hacer, no, porque es una denuncia que se judicializa después. ¿Ya? Dice, informarse y buscar los medios para acceder a la educación que le permita un consumo responsable. Entonces, eso es un deber de uno como consumidor, informarse. ¿Ya? Entonces tenemos los derechos y los deberes de los consumidores. ¿Ya? Y aquí tenemos una cartilla que resume, esto es del CERNAC, ¿ya? Y que resume algunos de los derechos que nosotros hemos mencionado. ¿Ya? Eh, Aquí hay algunos solamente de los derechos y dice, los derechos citados son irrenunciables anticipadamente para los consumidores y consumidoras, ¿ya? Es decir, uno tiene que hacer valer esos derechos frente a quien corresponda, obviamente con, digamos, como corresponde también, porque uno no va a ir ahí a alegar y no explicar, sino que hace todo, vale todo como corresponde, porque si no también la gente se altera los ánimos y resulta que uno sale peor porque no le hacen caso, lo hacen esperar, etcétera. Entonces, y si uno considera que tiene un derecho, ir al CERNAC, si le están cobrando algo que no corresponde, si uno dice ya, yo ya pagué esto, estamos listos, no, le siguen cobrando por alguna cosa. O eh, antes se usaba mucho el que la gente tomara, por ejemplo, seguros vía telefónica, ¿ya? Y le explicaban rápidamente, y muchas veces la gente ya decía sí y le empezaban a cobrar cosas que por ser a través del teléfono, la gente no lo leyó, no lo vio, etcétera. Entonces eso ya no se hace en este momento. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque la ley ya plantea que eso no se puede hacer. ¿Ya? Eso sería, chiquillos, hoy día. Tiene que ver con algo que nosotros siempre somos. Ya.